Vamos a hablar de Emmanuel Sieyès, un pensador francés cuya obra y vida política no puede ser analizada de manera separada con los principales hechos acontecidos en Francia a fines del siglo XVIII y principios del XIX. De hecho, es tan necesario como indispensable referirnos a el accionar del abate de Sieyès cada vez que hablamos sobre la Revolución Francesa. Nace en 1748, el mismo año en que se publica El espíritu de las leyes por parte de Montesquieu, en una familia de extracción burguesa que decide que, a pesar de que el interés del joven Sieyès era seguir la carrera de armas, se incorpore al seminario y se convierta en sacerdote. No tenía intenciones Sieyès, por supuesto, de confesar, de dar un sermón, sino simplemente de estudiar, de progresar en este ámbito laboral, lo cual hace y transita por una serie de cargos dentro de Francia, desde Bretaña a Chartres, y luego recala en París en 1787, previo a la Revolución, en donde toma contacto con muchos de sus principales promotores en una serie de clubes políticos en los que se hace asiduo y en los que se vincula también con muchas ideas ilustradas de la época. Como saben, Sieyès va a tener una activa participación en los inicios de la Revolución y también en los prolegómenos, dando su apoyo decisivo para que un joven general de apellido Bonaparte haga el golpe de Estado del 18 Brumario en contra de Barras y el resto de los integrantes del directorio, dándose por terminada de esta manera la Revolución luego de una década convulsionada en Francia. Básicamente su participación en los orígenes tiene que ver con el escrito de una serie de textos, son 3, los cuales se vuelven y lo vuelven a él sumamente célebre, conocido y famoso en la época, a pesar de que son publicados de manera anónima y solo el último libro, y en su 4ª edición, va a llevar el nombre de Emmanuel Sieyès, lo que lo convierte en una persona pública y lo pone en carrera para ser electo como uno de los representantes del tercer estado en la convocatoria de los estados generales que había realizado Luis XVI para mayo de 1789. ¿Qué se iba a decidir en esta reunión de los estados generales, que no habían sido convocados por más de un siglo y medio? Básicamente se iban a volver a aumentar los impuestos y la carga de estos impuestos iba a recaer sobre la burguesía, sobre la parte de la sociedad que más trabajaba, al entender de Sieyès. Pero Sieyès también va a demostrar que los revolucionarios tenían motivaciones políticas y no solamente económicas. Por eso, cuando se hace pública la convocatoria de los estados generales para el 1 de mayo del 89, Sieyès se retira a una casa de su propiedad en las afueras, en el campo, y con solo 40 años y 9 meses dedicados a la escritura, va a dar forma a estos 3 textos que hemos tenido la posibilidad de leer, principalmente los últimos 2. En el último libro se va a formular 3 preguntas, las cuales se van encadenando, dando forma a un silogismo sumamente atractivo. Por un lado, se pregunta ¿qué es el tercer estado? Y se responde que es todo, que por sí mismo conforma una nación completa. Luego se preguntará ¿qué ha sido hasta ahora este tercer estado en el orden político? Y se va a responder nada todavía. Y finalmente la tercera pregunta es ¿qué quiere llegar a ser este tercer estado? Y se responde algo en el orden político, quiere tener más influencia. Bien, esto es sumamente revolucionario, básicamente porque realiza argumentaciones muy convincentes para que la sociedad, la burguesía, la clase trabajadora se sume al vendaval revolucionario. Por un lado dice que el tercer estado es todo, conforma una nación completa. Básicamente porque el 100% de los trabajos particulares y 19 vigésimas partes de las funciones públicas son llevadas a cabo por la burguesía. Los trabajos particulares son 4. La actividad agrícola, la comercial, la industrial
y las profesiones liberales, que incluyen el ejercicio de las profesiones como abogacía, la ciencia, pero también tareas domésticas, por ejemplo. En cuanto a las funciones públicas, encontramos la toga, que es el poder judicial, ¿no? La toga es una vestimenta de los jueces, la espada, que refiere al ejército, el clero, curiosamente incluido aquí como una función pública y no como un estamento, y el sector administrativo de la administración pública. El 95% de estas últimas funciones y el 100% de los trabajos particulares son llevados a cabo por la burguesía. La nobleza y el clero no aportan nada en términos de trabajo y de utilidad a la nación, sino que son una carga para esta nación. Bien, esto es revolucionario. Imagínense el rey leyendo esta opinión. Y sostiene que hasta ahora no ha sido nada, básicamente porque los estados generales no se los convocaba jamás, y cuando se los convocaba, el tercer estado se encontraba deficientemente representado. No tenía representantes genuinos, es decir, verdaderos burgueses que defiendan los intereses de la burguesía, sino personas nobles o ennoblecidas que eran incorporadas al tercer estado y que luego, por supuesto, no defendían los intereses de esta clase, sino del sector que los había empoderado. Los derechos políticos de la burguesía eran nulos, y estos nobles y clérigos que gozaban de privilegios ocupaban los ámbitos de poder más elevados en cada uno de estos sectores, el militar, el judicial, etcétera, etcétera. Con lo cual, la burguesía estaba reducida a una situación o condición de servidumbre. ¿Qué quiere entonces Sieyès? Que el tercer estado aumente en influencia dentro de las reuniones de los estados generales y pueda imponerse frente a los otros dos estamentos de la sociedad, para luego eliminar esta división estamental de la sociedad. Y esto es lo verdaderamente revolucionario que va a conseguir Sieyès. Se van a eliminar los estamentos y el tercer estado va a conformarse como una nación. Recordemos que las diferencias numéricas son abismales. 26 o 27 millones de franceses contra 110.000 nobles y apenas 87.000 clérigos, números aportados por el mismo Sieyès en sus escritos. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación y para que el tercer estado aumente en su influencia política? Bueno, formula 3 peticiones o demandas al rey. Por un lado, la existencia de representantes genuinos, es decir, de extracción burguesa en los estados generales, primero y principal. Segundo, igualdad en el número, ya que el 33% de los representantes eran nobles y el 33% eran clérigos. Solo el 33% de miembros del tercer estado le iba a imposibilitar que el mismo se impusiera en estas reuniones. Esto implicaba duplicar la cantidad de miembros del tercer estado en la convocatoria. Y por último, que el voto no se realice por estamentos. Hasta ese momento el tercer estado siempre perdía 2-1. Sieyès va a decir que se debe vincular el derecho político a los individuos y no a la existencia de privilegios o a la propiedad de tierras, por ejemplo. Debe favorecerse el voto por cabezas. Entonces, anuncia que si el rey no va a cumplir con ninguna de estas demandas, el tercer estado va a abandonar las reuniones de los estados generales. Allí vemos una foto, el rey lo vemos arriba, enfrente del tercer estado, a la izquierda de la pantalla el sector del clero y enfrente la nobleza. Y se va a constituir, una vez que el tercer estado abandone el recinto, en una asamblea nacional. Y esto va a acontecer luego del famoso juramento del juego de la pelota de junio de 1789, en el cual los revolucionarios, los burgueses, deciden dotar a Francia de una constitución por primera vez. En el contexto de una discusión acerca de si Francia tenía o no tenía una constitución, el rey decía que sí, que había normativa y jurisprudencia monárquica, y los revolucionarios decían que no, que era necesario redactar un documento que explícitamente reconociera derechos y garantías y que incluso
fueran consideradas universales para todos los hombres y ciudadanos. Esto es muy importante. Sieyès va a intentar encauzar la revolución en términos institucionales. Va a entender a la Constitución como el fin de la revolución. Y va a fracasar en este intento porque, por supuesto, a pesar de que se sancionó una constitución, o 2 o 3 constituciones durante 10 años, la revolución se va a descontrolar, el ejercicio de la represión va a ser moneda corriente, no solo por parte del Comité de Salvación Pública, Robespierre y el resto de los jacobinos, sino también durante el directorio que el mismo Sieyès integra. Llegado a la edad de 51 años, Sieyès asume como presidente del directorio, o director supremo del directorio, lo que significa básicamente que a esa edad fue elegido presidente de la nación, era el cargo más importante de la época. Luego de esto vendrá Napoleón, Sieyès cede su lugar al cónsul Napoleón Bonaparte, que luego se declarará cónsul vitalicio, y finalmente emperador hereditario de Francia. De esta manera la revolución se muerde su propia cola y a pesar de haber surgido con el objetivo de podríamos decir promover la libertad y la igualdad y la fraternidad, termina entronando una nueva dinastía. Muy importante la distinción entre poder constituyente originario y derivado y poder constituido. El poder constituyente es ejercido por la nación, que es la única que es capaz para Sieyès de sancionar una constitución. No los estados generales, sí el tercer estado devenido en asamblea constituyente. Y ese poder es originario porque es el fundante, es la primera constitución para Francia. Esta misma constitución va a establecer mecanismos para su modificación, tal cual hace hoy la Constitución de la Nación o la Constitución de Mendoza. ¿Cómo se modifica la Constitución? Bien, ese es el poder constituyente derivado, es el poder que tienen los representantes de modificar la Constitución a través de los mecanismos constitucionales justamente definidos en esta Carta Magna. Finalmente, el poder constituido o instituido tiene que ver con los organismos que son creados por esta Constitución con el objetivo de cumplir los objetivos generales, específicos, que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. Y por supuesto aquí el poder constituido se puede dividir en ejecutivo, legislativo o judicial, dirá Montesquieu en la clásica división, aunque Sieyès tiene otra fórmula. Él habla de voluntades peticionantes, voluntad gobernativa, son 4. Entonces ahí hay un aspecto importante que debe ser ahondado y revisado en la bibliografía, así como el concepto de nación, central en la obra de Sieyès y que al entender de Jean Touchard se incorpora por primera vez en el vocabulario político la palabra nación, con la acepción actual que tiene con la aparición de los escritos de Sieyès. Un doble concepto de nación, por un lado práctico, militante, que tiene que ver con los individuos que realizan los trabajos particulares y las funciones públicas, y por otro lado un tanto más teórico, en tanto cuerpo de individuos colegiados, regidos o gobernados por una única ley común. Bueno, hasta aquí Sieyès, son los principales puntos del autor. Seguimos trabajando desde el campus y recuerden, leamos, aprovechemos la reclusión, la cuarentena para seguir aprendiendo, salgamos mejores. Chao.